Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde Puerto Viejo, Manabí, Ecuador. Sean todos bienvenidos, bienvenidas a la revista semanal Aquí, Allá y en todas partes, con la conducción y producción de la doctora Silvia Macías López. Hola, ¿qué tal amigos de la provincia de Manabí, Ecuador del mundo? Sean todos bienvenidas y bienvenidas a esta primera programación del 2021. Hoy, domingo 3 de enero, qué belleza, el 2021, iniciando esta programación, revista semanal aquí, allá y en todas partes. Qué gusto, qué honor. Gracias a Dios por este día, gracias a todos por estar conectados en esta programación muy especial. El día de hoy tenemos unos invitados muy especiales, muy especiales. Para mí son muy especiales, muy queridos, conocidos. Quiero que ustedes también los conozcan a nivel del mundo. Mi primer invitado, muy querido, es el doctor Mario Zurieta Ulloa. Les voy a hablar, mencionar rapidito acerca de la hoja de vida de él. Es muy extensa. Sin embargo, él es especialista en neurocirugía, graduado en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Posgrado lo hizo en el Instituto de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez de México. Ha pertenecido o es miembro de algunos grupos, entre ellos miembro de las siguientes sociedades: Asociación Americana de Neurocirugía. También pertenece al Congreso Americano de Neurocirugía, a la Asociación Europea de Neurocirugía, a la Federación Latinoamericana de Neurocirugía. Es miembro editorial de la Revista Argentina de Neurocirugía. Ha realizado más de 30 publicaciones extranjeras. Ha sido invitado como profesor participante de varios congresos en los Estados Unidos y Europa. Neurocirujano del Hospital Alcíbar de Guayaquil, profesor de la Universidad Espíritu Santo de la ciudad de Guayaquil. Bueno, tiene un historial inmenso que ustedes lo podrán apreciar en la página de él, www.mariozurieta.com. Su correo electrónico, miisurieta@gmail.com. Como les dije, el doctor Mario Zurieta Ulloa trabaja en el Hospital Alcíbar, que queda ubicado en la Chimborazo 3310 y Azuay, primer piso, oficina 2, teléfono 425-84661 y el celular el 099-71-95-100. Así que ya lo saben algo de él. Sin embargo, doctor Mario Zurieta Ulloa, qué gusto, qué honor, bienvenido, de verdad, de todo corazón. Bien, buenos días, doctor. Gracias por aceptar esta linda invitación. El día de hoy vamos a conversar con usted acerca del trauma raquimedular y también acerca de lo que es la inflamación del nervio trigémino. Cuéntenos acerca de aquello. Buenos días. Buenos días, mi querida doctora. Un placer estar aquí contigo. Es realmente un honor poder compartir esta mañana con ustedes este tema tan interesante que es el traumatismo raquimedular. Y también una afectación también que es muy frecuente y mucho en la provincia de Manabí. Tengo muchos pacientes allá, que es la neuralgia del trigémino, que es un dolor facial de máxima intensidad, ¿no? Entonces vamos a comentar un poco sobre qué es lo que es esto y cómo podemos resolver el problema. Por supuesto. Tenemos muchos pacientes, muchos amigos acá en la provincia de Manabí también con lesiones medulares, traumas raquimedulares. Soy su paciente, tengo el gusto y el honor de haber sido intervenida de sus manos, con todos sus conocimientos, y te los aseguro que ha traído en mi vida excelentes resultados. Así que para iniciar la conversación amena, pues algo breve de lo que hice de su reseña, pues no sé si hay algo más que conocer acerca de usted, y pues vamos iniciando con el tema principal, como es lesiones de trauma raquimedular, ¿verdad? Causas, consecuencias, los pacientes más frecuentes, cuál es la perspectiva frente a estos pacientes que tenemos lesiones medulares. ¿Existe algún tratamiento en específico? ¿Se puede hacer algo? ¿No se puede hacer?
Cuéntenos acerca de todo. Sí, como no, encantado. Verás, básicamente el trauma raquimedular es la lesión usualmente traumática de la columna vertebral, de toda la columna desde el cuello, que es la región cervical, hasta la parte baja, que es la región lumbosacra. Esta es una patología, es una patología que tiene sí, cierta frecuencia en nuestro medio por la cantidad de accidentes de tránsito que hay, por las caídas, por disparos de arma de fuego, también por lesión de arma blanca, también se ve frecuentemente este tipo de lesiones. Entonces esta enfermedad del trauma raquimedular realmente no es una enfermedad rara, es una enfermedad que sí tiene su frecuencia lamentablemente en nuestro medio. Y el resultado final de esta enfermedad es la discapacidad, ¿no?, del paciente. Dependiendo del nivel de la lesión, nosotros sabemos que la médula espinal controla el movimiento de las cuatro extremidades, ¿no? De tal manera que, dependiendo del nivel de la lesión, el paciente puede perder la fuerza y la sensibilidad de las cuatro extremidades o de las extremidades inferiores. Eso depende de dónde está ubicada la lesión, cómo fue el tipo de trauma. Es realmente sí, el trauma raquimedular es un trauma muy heterogéneo. Ningún paciente es igual al otro. Son parecidos, pero ninguno es igual al otro. De forma general, en realidad, el tratamiento que ha existido durante muchos años ha sido realmente un tratamiento muy conservador, porque nosotros no habíamos desarrollado ninguna alternativa que sea válida, que sea útil para ese tipo de pacientes. En algunos casos, los pacientes son intervenidos quirúrgicamente posterior a su traumatismo, y en la mayoría de los casos no. Y no lo son porque en realidad sí existe mucho en el medio de los colegas, sean neurocirujanos o sean traumatólogos, no existe realmente una idea muy positiva en cuanto a la evolución de estos pacientes. De tal forma que un paciente con un trauma raquimedular puede permanecer en una silla de ruedas muchos años sin realmente tener una mejoría. Y eso, permanecer así, pues lleva muchas complicaciones, como son las escaras en las regiones sacras, las infecciones urinarias, atrofia de las extremidades, etc. Realmente sí es una enfermedad que conlleva muchas complicaciones si es que no se trata, si es que se deja al paciente sin ninguna alternativa. De tal forma que lo que nosotros diseñamos ya hace muchos años en un estudio, que somos los únicos en el país en realidad que hemos hecho este estudio, se realizó en el Hospital Luis Bernaza hace ya 15 años probablemente, y comenzamos nosotros a utilizar esta nueva forma de biología molecular, que es el uso de la célula madre autóloga, es decir, del mismo paciente. La célula madre ya tenía estudios experimentales que aún existen muchísimas publicaciones de ellos en diferentes métodos de tratamiento. Pero la célula madre ya tenía ya una investigación a nivel de laboratorio muy extensa cuando nosotros comenzamos alrededor de 2005, 2006 a hacer este tipo de estudios. Porque en el Hospital Luis Bernaza tuvo una asociación con un laboratorio en los Estados Unidos que estaba muy interesados en realizar ese tipo de investigación, ¿no? Y en esa época, si ustedes recordarán, había muchas disyuntivas si nosotros vamos a utilizar las células madres embrionarias, que eran de fetos, o íbamos a utilizar las células del adulto. Y realmente se hizo mucho problema eh, ético, moral, religioso con el uso de células fetales, ¿no? De tal forma que lo que nosotros quisimos determinar por medio de este estudio fue cuál es la real utilidad de las células madres adultas, o sea, las que todos tenemos en este momento, que comienzan una vez que nosotros nacemos, porque las células madres embrionarias aún persisten en el cordón umbilical y ahí se pierden. De ahí en adelante todos tenemos células madres que son adultas. No tienen el mismo poder de conversión para hacer un proceso de regeneración como las embrionarias, pero la intención de este estudio fue determinar cuál era la utilidad, en realidad, de este tipo de células.
De tal forma que diseñamos un estudio que tuvo todos los permisos del Comité de Ética del hospital, de la Junta de Beneficencia, y llevamos adelante un estudio comparativo de caso control con aquellos pacientes que ya habían recibido trauma raquidimedular y habían recibido el tratamiento convencional, que era quirúrgico o no. Y nosotros comparamos a estos pacientes contra pacientes que recibieron el trauma raquidimedular y nosotros decidimos en ellos hacer el implante, ¿no? De tal forma que al fin del día el resultado fue bastante positivo para esos pacientes. Muchos pacientes recuperaron muchos movimientos, comenzando con el control de su cuerpo, en los movimientos de la cadera, contracciones en el muslo, de tal manera que sí tuvieron un proceso de vida que fue bastante bueno. Y entre las cosas muy importantes que nosotros encontramos fue también el control esfinteriano, lo cual en los estudios publicados de los pacientes con lesiones medulares, el principal problema de ellos es justamente eso, el control del esfínter, ¿no? El control de poder decir en qué momento van al baño y no estar pensando que en un momento ya no tienen control sobre esto y tienen una sensación que socialmente no es aceptable para ellos mismos, ¿no? Entonces, de tal manera que es uno de los primeros y también vimos nosotros muchos cambios en el control esfinteriano posteriormente al implante de la célula madre. De tal forma que yo creo que actualmente en el mundo entero ya existen muchos países que están utilizando las células. No es un campo enteramente extendido, pero ya incluso en los Estados Unidos ya existen publicaciones de centros universitarios donde se están haciendo ya el implante de células madres para diferentes niveles de la columna vertebral. De tal forma que esto fue un avance importante, ¿no? Que nosotros podemos contribuir aquí haciendo este estudio que es biología molecular pura, para que nosotros podamos obtener este tipo de células y podamos utilizarlo en beneficio de los pacientes, ¿no? Y sí tuvimos un beneficio bastante importante en relación a la recuperación de la función motora, es decir, del control de la fuerza, de los miembros inferiores, fundamentalmente, de la sensibilidad de igual manera, así como del control esfinteriano, ¿no? No fue un 100% porque, como yo te decía inicialmente, el tipo de trauma medular es enteramente distinto, ¿no? Es muy heterogéneo. No hay un caso igual al otro. Y de tal manera que las causas, incluso con un accidente de tránsito, a veces un paciente tiene una fractura, a veces la causa del trauma es un disparo por arma de fuego, en otros momentos son caídas, etc. Ningún paciente tiene la misma lesión similar. Lo que sí es importante, que yo sí quisiese compartir contigo y con todos nuestros televidentes ahorita por este medio digital, es que en realidad sí tenemos una posibilidad con estos pacientes, ¿no? Hay una posibilidad y nosotros como médicos debemos de luchar por ellos. No dejarlo simplemente en pensar, nunca te vas a recuperar, nunca te vas a levantar, nunca vas a mejorar. Eso realmente son cosas realmente negativas. Nosotros debemos de ser más propositivos por nuestros pacientes. Y esta alternativa del implante de célula madre no es una tecnología tampoco muy complicada. Se puede hacer, de hecho, se hace en muchos centros oncológicos, se utilizan células madre. De tal forma que si nosotros logramos introducirnos en este nuevo campo que se ha generado como este campo de la neuroregeneración, sí podremos nosotros beneficiar a muchos pacientes, ¿no? De este tipo de traumas. Lo más importante, pienso yo, es cambiar nuestra mentalidad. Me parece lo más importante, cambiar la mentalidad. De igual manera, en la otra parte que es tremendamente importante en el proceso, es la rehabilitación. Porque no existe un paciente que mejore si no hace rehabilitación post-implante. De tal manera, esto es muy importante. Y existe también en muchas mentalidades, muchos colegas del campo de la rehabilitación que no tienen tampoco esa esperanza tan positiva que nosotros podemos tener por lo que hemos visto de la mejoría de los pacientes, ¿no? Entonces esto también es importante. Es importante que la población médica cambie su mentalidad sobre cuál es la evolución de estos pacientes y hacer todo lo que mejor se pueda por estos pacientes. Fíjate que en muchos casos
que nosotros encontramos en la evaluación inicial de un paciente, nosotros podemos encontrar muchas fracturas, columnas inestables o no, edemas medulares, desgarros medulares, etcétera. Realmente hay muchas variables en este tipo de pacientes, pero lo más importante es siempre que el paciente reciba la atención más pronta posible, ¿no? Y en el proceso inicial del trauma, lo más importante es que la inflamación del trauma no se extienda de una manera lo menos extensa posible. Y eso solamente lo logramos a través de estas medidas que son médicas y quirúrgicas. Entonces son médicas, por ejemplo, un paciente que tiene un trauma múltiple, es muy importante que los niveles cardiovasculares, como la presión arterial, la hidratación general del paciente, se mantengan en niveles estándar, porque también hay una lesión que se incrementa después del trauma, si un paciente viene medio chocado o hipovolémico, y también se incrementa una lesión isquémica sobre ese tejido que ya ha sido tremendamente golpeado. De tal forma que sí hay muchas consideraciones que hacer. Entre ellas, por ejemplo, que se descartó ya hace muchos años, como fue el uso de la metilprednisolona, que tuvo unas publicaciones inicialmente muy famosas, hechas en el New England Journal, sobre la eficacia de estos agentes antiinflamatorios que disminuían fundamentalmente la destrucción de la membrana celular a través de la inhibición de la peroxidación lipídica. Pero de tal forma que estos pacientes ya se descartó que puedan ser realmente útil este tipo de medicamentos en el trauma raquimedular. Lo más importante que existe ahora, que es mi recomendación para cualquier colega que recibe este tipo de pacientes, es estabilizar adecuadamente al paciente. Estabilizarlo, mantener los constantes vitales normales y desde el punto de vista quirúrgico, resolver todo lo que haya que resolver. Si el paciente tiene una fractura que está comprometiendo la estabilidad de la columna, entonces sería importante hacer una fijación de la columna. Si en muchas ocasiones nosotros podemos encontrar edemas medulares que pueden beneficiarse por una apertura dural y el implante de una extensión de la dura madre para que la médula tenga un espacio suficiente y se preserve. Después del proceso de inflamación, en que el paciente ya debe estabilizar su lesión, definir realmente cuál es el rango de la lesión que tiene el paciente, ahí es cuando nosotros ya entramos ya como un equipo que siempre, como tú sabes, doctor, es un equipo multidisciplinario, ¿no? No solamente somos neurocirujanos, también son clínicos, radiólogos, traumatólogos, y obviamente los hematólogos, ¿no? Que son la parte importante para que desde el punto de vista de laboratorio nosotros tengamos acceso a este tipo de células y podamos utilizarlas. Pero lo primero es la evaluación que nosotros debemos hacer. Vamos a hacer una evaluación en base a una graduación específica para cada tipo de paciente. Nosotros usamos, por ejemplo, una evaluación de la escala que se llama de ASIA, y en esta escala de ASIA nosotros determinamos cuál es el estado inicial del paciente. Y no es la escala mejor porque en realidad el trauma es muy heterogéneo y no podemos nosotros siempre tener un resultado similar para todos los pacientes. Pero es una escala que sí nos permite tener una base de la exploración clínica inicial del paciente y hasta ahora nosotros podemos llegar con el seguimiento que hacemos posterior al implante. De tal forma que sí es útil el implante de células madres, tiene muchos beneficios para muchos pacientes, no es igual para todos porque nada más, insisto, es muy heterogéneo el trauma, pero sí nos ha ayudado en realidad mucho para que los pacientes sí tengan una mejor calidad de vida, ¿no? Pueda incluso reincorporarse en su trabajo. Nosotros tenemos de ese grupo de pacientes, algunos están trabajando, algunos trabajan hasta de guardias, imagínate, en diferentes establecimientos comerciales, etcétera. O sea, yo pienso que es una alternativa muy válida para el paciente. No dejar al paciente sin la esperanza de recuperarse, ¿no? Como lamentablemente pienso yo que existe aún en nuestro medio, ¿no? Y no solamente en Ecuador, existe en muchos países. Muchos colegas piensan que un paciente con trauma raquimedular nunca más va a volver a caminar, y esto no es así. O sea, existen alternativas. Y el implante de células nos demostró a nosotros que estos pacientes sí pueden mejorar, ¿no? Entonces, hay que seguir adelante con este tipo de trabajo, compartir la información como lo hacemos perfectamente contigo,
para que muchos otros colegas se enteren de esta alternativa, ¿no? Y también la practiquen, ¿no? También la practiquen, porque es importante, primero, como te decía, pensar que el paciente sí tiene la opción de recuperarse, ¿no? Y a través de esta biología molecular, con el uso de las células madres, es importante la transformación que se puede observar en el tejido medular. Nosotros suponemos, en base a los estudios experimentales, que es la proliferación fundamentalmente de la oligodendroglia, la que origina la comunicación nuevamente del tejido medular, y eso hace que el paciente se reintegre, ¿no? Y vuelva a tener una calidad de vida más aceptable, ¿no? Mejor que aquellos que no se hacen nada para estos pacientes. Bueno, qué maravilla, qué bonito poder compartir todos estos temas maravillosos, un tema de lesión medular con usted. Saludos a todas mis amigas guerreras de todo el país, de todo el mundo que están también con esta situación de lesiones medulares. Sabemos que nos están viendo las guerreras wheelchair, las mujeres guerreras, que son un grupo de chicas que tienen lesión también medular, y pues también el grupo de club paralímpicos de diversas partes de, no solamente del país, del Ecuador, sino a nivel del mundo. Un abrazo para ustedes, y pues ya sabe, tenemos esperanza frente al cultivo de implantes de células madres. Doctor, el cultivo de implantes de células madres se puede realizar también en niños, y también quisiera conocer, para que también todos estén pendientes, si se realiza un cultivo de implantes de células madres, ¿es importante realizárselo una segunda vez, una tercera ocasión? Y si es así, ¿en qué distancia de tiempo podría ser cada uno de estos procedimientos? Bueno, mira, en realidad nosotros diseñamos el estudio para una sola vez en el implante, ¿no? Y nosotros hemos hecho un seguimiento de ese grupo inicial hasta 10 años después, ¿no? Que ya también estamos por publicar ese control de todo ese grupo que operamos inicialmente. Y ellos en realidad no mejoraron más de lo que mejoraron después del primer implante. Entonces, yo sí pienso que en una segunda fase de este estudio debe tener el paciente la oportunidad de tener un segundo implante. Y yo pienso que, fíjate, el primer implante, la parte más importante del aspecto desde el punto de vista de cirugía, es el reintegro de las estructuras medulares a su lugar. Porque lo que nosotros encontramos inicialmente era algo que nadie en el mundo había visto, porque nadie nunca había operado a un paciente con un traumatismo medular años después de su trauma. Nadie nunca lo había hecho. Y lo que nosotros encontramos en realidad es que el tejido medular está, por efecto de la inflamación, está muy adherido a la dura madre, a las estructuras que se encuentran alrededor, de tal forma que no le permiten tener una posición adecuada o un movimiento adecuado, una nutrición adecuada a través del líquido cefalorraquídeo, que es lo que normalmente lo está envolviendo. De tal manera que lo que nosotros diseñamos, y fue en base a los estudios experimentales que se hicieron en los Estados Unidos, fue que nosotros tenemos que hacer primero una disección completa del tejido medular dentro del canal, separarlo por completo de la dura madre y permitir que el líquido cefalorraquídeo tenga una comunicación tanto por encima y por debajo del nivel de lesión. Eso es una cosa muy importante, porque si nosotros trabajamos sobre ese tejido que está dañado, yo pienso que no teníamos los resultados que nosotros obtuvimos. Me parece a mí que es muy importante la disección que hicimos en el tejido medular. Y ahí nosotros encontramos básicamente la heterogénea. Entonces, a veces encontramos otras médulas que estaban con un aspecto de como un cordón, un aspecto un poco más anatómicamente conservado, algunos con unas arterias todavía viables ahí, a pesar de que no tenían función, había un sistema arterial ahí aún dentro de ese tejido, en otros no. En eso me lleva a aquellos factores que son de mal pronóstico, que nosotros identificamos perfectamente y que sí tiene que decirse. Aquellos pacientes nosotros encontramos en que no había ya un tejido de conexión entre un extremo y el otro de la lesión, que a veces el estudio de imagen ideal, que es la resonancia magnética, no te permite ver, solamente te permite la visión directa que tienes en cirugía. En esos pacientes el resultado fue mínimo. De tal forma que esos pacientes son los que nosotros hemos considerado como de muy mal pronóstico. Otro pronóstico que es malo es no tener el control de alguna respuesta esfinteriana inicial. Eso es básicamente otro factor pronóstico malo.
pero no el resto de pacientes que no tienen esta condición. Entonces sí tuvimos una buena respuesta, tío, en base a la función motora. Muchos de ellos se levantaron a caminar en las paralelas, algunos con braces completos, otros con mínimos braces, otros se fueron quitando luego estos aparatos que ayudan a mantener rectas las piernas, hasta que luego se hizo una recuperación mayor, ¿no? De manera que es importante este aspecto del nivel de lesión que uno tiene, ¿no? Y eso pienso yo que es hecho porque aquellos pacientes fueron dejados sin ninguna alternativa de tratamiento desde el momento del impacto, ¿no? Por eso para mí es muy importante compartir esta información y siempre tener esperanza en este tipo de pacientes, porque sí hay una opción, ¿no? Sí hay una opción, y si nosotros comenzamos a trabajar inicialmente de una manera positiva, yo pienso que vamos a tener pacientes que tengan menor tipo de discapacidad mientras más nosotros trabajemos en este campo, ¿no? Doctor, ¿qué perspectiva hay para los pacientes que son adultos y tienen un diagnóstico de mielomeningocele? ¿Se les puede realizar este procedimiento o no? Bueno, mira, en cuestión del sistema radicular, que es el mielomeningocele, que usualmente es la lesión lumbosacra, la evolución es superior, porque lo que nosotros también vimos en el estudio que hicimos es que mientras más baja es la lesión, ¿okay? Bajando desde la columna cervical, torácica y lumbar, mientras más baja la lesión es mejor la posibilidad de recuperación, ¿no? Entonces, en el mielomeningocele yo pienso que sí tendría una utilidad muy buena. A pesar de que aún en estos pacientes sí conlleva el tratamiento quirúrgico inicial apenas nace el paciente para hacer el reintegro de la cola de caballo dentro del canal medular. Pero para secuelas del mielomeningocele sí me parece que tiene una muy buena función en base a los resultados que nosotros tuvimos. Porque digo, mientras más bajo es el nivel de lesión, es mejor la posibilidad de recuperación. Entonces, en el mielo sí, entonces soy muy optimista en el mielomeningocele para este tipo de pacientes. Entonces, qué bueno tener estas posibilidades, estas esperanzas para todas las personas que tenemos lesión medular, que lo escuchen a usted, se motiven a realizar una intervención. ¿Dónde lo pueden encontrar, doctor, exactamente las personas que están atentas a esto? Su número de teléfono, dirección de su clínica, de la clínica donde usted está trabajando actualmente. Yo sí tengo una página web que es mariosurieta.com. Ahí está toda la información de localización, teléfono, todo, incluso muchos procedimientos que nosotros hacemos, que somos un equipo realmente de trabajo, no solamente un solo neurocirujano, sí somos varios. Y ahí están también los procedimientos que hacemos, ¿no? Entonces, hay una parte muy importante incluso de este aspecto del trauma raquiomedular, que fue un estudio que nos tomó algunos años hacer y hemos hecho un seguimiento también muy largo de esos pacientes, ¿no? Entonces, en la clínica del Ciudad de Guayaquil, que es donde nosotros siempre nos encontramos, ahí estamos muy gustosos de atender a toda persona que necesite nuestra ayuda. ¿Algún número de teléfono suyo? Sí, bueno, el teléfono que nosotros tenemos es 0997-195-100. ¿No? Entonces pueden llamar ahí, comunicarse directamente por WhatsApp y conversar sobre cómo podemos nosotros ayudar, ¿no? Nosotros siempre encantados y dispuestos a ayudar a la mayor cantidad de personas que podamos. Excelente, doctor, muchas gracias. Y en relación al segundo tema que tenemos, que es la neuralgia del trigémino. La neuralgia, sí, la neuralgia también es una patología importante, te digo, porque es una patología muy frecuente realmente en la enfermedad. Yo sí tengo muchos pacientes de Manabí. La neuralgia del trigémino es una descarga eléctrica que uno siente en la cara, ¿okay? Las personas en realidad lo describen como que te cae un rayo, porque es la fuerza del dolor. Es como que te cae un rayo en la cara que se aparece súbitamente, dura unos segundos y desaparece. Esto se origina porque nosotros tenemos un nervio que es el que se encarga de la sensibilidad de la cara, que es el nervio trigémino, y ese nervio es dividido en tres ramas cuando llega a la cara. Entonces, es para la frente, para la mitad de la cara y la parte inferior de la cara. Entonces, usualmente las dos ramas de la mitad de la cara y la parte inferior son las más afectas por este tipo de lesiones de la neuralgia del trigémino.
Entonces imagínate que un paciente está de repente hablando y recibe una correntada de esas, no puede hablar más, porque el dolor es realmente muy intenso. Entonces es un dolor que se describe como uno de los más fuertes que puede soportar el cuerpo humano. También el dolor es activado, fíjate, cuando un paciente está comiendo, por la temperatura de los alimentos, el cepillado. Y hay puntos de gatillo que, por ejemplo, el paciente puede tocarse en partes de la cara y se origina la corriente. Es una enfermedad realmente muy discapacitante porque hace que el paciente se deprima por el dolor tan severo que tiene. En muchas ocasiones vienen episodios de dolor, dura muchos días. Hay unos cuantos pacientes que el dolor se instala y no desaparece. Y hay otros pacientes que sí pueden tener un control parcial con la medicación. Otros pacientes no pueden tener este control. Entonces es importante la identificación de este dolor. Otra cosa que también es muy frecuente es que el paciente piensa que esto se debe a que tiene un trastorno en una pieza dentaria, ¿no? Entonces sí es muy común ver pacientes con neurales del trigemino que nuestros colegas odontólogos han retirado ya varias piezas dentarias pensando que ellas son las responsables del dolor. Porque de cualquier forma el nervio dentario es una de las ramas terminales del nervio trigémino. Entonces al retirar la pieza dentaria, ya con eso se va a acabar, pero no desaparece el dolor. Entonces sí hay algunos pacientes, no pocos, lamentablemente, que vienen ya sin piezas dentarias porque han considerado que esa ha sido la causa del dolor, ¿no? Pero esta no es la causa del dolor. La causa del dolor que se encuentra en el 95% de los pacientes es que nosotros tenemos sobre el nervio, en la parte de atrás del oído, cuando justo el nervio sale del tejido cerebral, ahí lo que se ocurre es que se encuentra una arteria que está cabalgando sobre el nervio. Entonces, esta arteria, al estar muy adosada al nervio, origina una descarga eléctrica, un daño sobre las cubiertas del nervio, y esto hace que el paciente tenga esa sensación de dolor tan severo. Entonces, esa es básicamente la causa de la neuralgia del trigémino. Si es una enfermedad que es muy frecuente, lo que uno se piensa es que nosotros deberíamos tener alrededor de 300 pacientes por millón cada año. Imagínate, 300 pacientes por millón cada año. Estamos nosotros hablando aquí que tenemos más de 3.000 pacientes que se presentarían anualmente con este tipo de dolor en la cara. O sea, es una enfermedad que tiene... ¿Cuál es el tratamiento, doctor? ¿Perdón? ¿Cuál es el tratamiento de Bueno, mira, la el neuralgia? tratamiento médico, afortunadamente sí hay tratamiento médico que básicamente utilizando carbamazepina, que es un medicamento anticonvulsivante muy antiguo, pero sí ha sido muy efectivo en controlar el dolor. Y hay otras opciones ya luego para que uno pueda hacer una asociación de medicamentos para que el paciente pueda estar un poco más tranquilo. Pero lamentablemente la medicación ya está probado, también publicado en el New England, ahorita que estamos hablando de esta revista tan famosa, publicado ya de que a lo largo de los años ya el tratamiento médico pierde su eficacia. Entonces nosotros encontramos ya pacientes que tienen 2, 3 medicamentos y a pesar de eso el dolor no calma. Entonces ahí es cuando nosotros ya consideramos el tratamiento quirúrgico, que para mí es, desde mi punto de vista personal, es la mejor opción, porque nosotros vamos directamente a la causa del dolor. No vamos hacia el efecto, que es el dolor, vamos directamente a la causa. Y lo que nosotros hacemos es a través de una cirugía que es de mínima invasión, en muchos casos utilizamos incluso hasta el endoscopio, en que nosotros vamos directamente hasta el sitio donde está el nervio y la arteria. Hacemos una disección de esas dos estructuras, las separamos y protegemos el nervio con una cubierta de teflón. Y como tú sabes, el teflón es el material que se utiliza mucho para los aneurismas de la aorta, que por muchos años se ha utilizado y reparado este tipo de lesiones de manera quirúrgica. Y también nosotros utilizamos un pequeño colchón de teflón para proteger el nervio. El teflón lo que hace es que evita que la onda de latido arterial esté golpeando ahí sobre el nervio. De tal manera, fíjate que es tan importante esto que, como nosotros vamos directamente a la causa, el paciente se despierta inmediatamente después del procedimiento y absolutamente sin dolor. Imagínate. Muchos pacientes nosotros operamos, por eso me parece muy importante esto, muchos pacientes nosotros operamos tienen más de 10 años soportando este dolor.
imagínate. Y nunca se había ni siquiera enterado que existía esta alternativa de tratamiento. Y son pacientes que están tomando medicamentos, pero a pesar de los múltiples medicamentos, no tienen realmente un control adecuado del dolor. Entonces la enfermedad recurre, regresa persistentemente, y esto origina realmente también un nivel de discapacidad severo por el dolor, ¿no? Hay pacientes que ya dejan de trabajar, lo quieren hacer. Antes, fíjate, que esta enfermedad es conocida ya realmente hace muchos, yo pienso que, bueno, fue realmente descrita hace más de 2 siglos en Europa, pero esta enfermedad siempre ha sido considerada como una enfermedad suicida, porque muchos pacientes entran en un nivel de depresión tan grande que prefieren quitarse la vida y no seguir soportando este dolor. Pero como te digo, gracias a Dios nosotros tenemos ahora estas nuevas alternativas que este procedimiento tiene más de, pienso, 4 décadas en el mundo entero haciéndose. Hay miles y miles de pacientes que se han intervenido de esta forma y se ha resuelto la enfermedad. Porque yo te reitero que nosotros vamos directamente a la causa del dolor. O sea, no hacemos nada colateral, vamos directamente a la causa y el paciente se despierta ya inmediatamente sin dolor. Y ya el dolor, yo tengo pacientes que ya tienen más de 20 años operados y no ha recibido. El porcentaje de recibo realmente es muy bajo. Yo creo que en todos estos años, que yo tengo más de 20 años operando a estos pacientes, yo creo que no tendré más de 3 o 4 pacientes que han recibido. El resto de pacientes está completamente sin dolor. Entonces es una alternativa muy buena, es muy buena para las neuronas trigéminas, es una solución que desgraciadamente es desconocida en nuestro medio y muchas personas siguen soportando este tipo de dolor tan intenso, que es tan severo y tan discapacitante, ¿no? Pero te digo, ya no es una técnica nueva. Yo estuve hace unos años en el Congreso Mundial de Neurocirugía en Istambul, y ahí presenté los trabajos que yo he operado aquí en Ecuador y los compartí con unos colegas que son muy famosos en esto, mucho más famosos que yo, obviamente, de Italia, de Inglaterra y de los Estados Unidos, donde tienen campos enormes de clínicas dedicadas solamente al tratamiento de esta dolencia, de la neurosis trigémina. Entonces esto ya no es algo nuevo, no es algo tan nuevo como el trauma raquimedular, en realidad es algo que ya tiene una solución ya muy comprobada y hay muchísimos pacientes que sí tienen una mejoría enorme de alivio del dolor cuando ya reciben el tratamiento, ¿no? Entonces esto es fundamental. Excelente. Lo más importante aquí es que se haga un buen diagnóstico diferencial, ¿verdad? Que no exista la equivocación del diagnóstico que se vaya para la parte odontológica y se extraiga equivocadamente una pieza dentaria. Es importante que se haga una valoración inicial por un especialista de una neurocirugía para realizar el procedimiento y pues evitar todo este doloroso proceso de la patología en sí, que no vaya a un proceso discapacitante. Así es. Importante. Fíjate que es muy importante, eso que tú dices es muy importante, porque nosotros vemos muchos pacientes sin piezas dentales que llegan. Y adicionalmente nosotros en la clínica Alcibar hemos hecho un protocolo especial en el mejor estudio para esta patología, que es la resonancia magnética. Porque como tú bien decías, el diagnóstico diferencial es importante. Yo te decía, el 95% de los pacientes tiene esta compresión de la arteria del nervio. Y el otro 5% restante, sí nosotros podemos encontrar tumores que pueden ser del nervio o estar en la región del nervio que originen el dolor. Entonces la resonancia magnética es muy importante para determinar cuál es la causa. Y nosotros sí tenemos en la clínica Alcibar un protocolo en la resonancia en cual hacemos cortes específicos con técnicas nuevas, porque tenemos un aparato muy nuevo y muy poderoso que nos permite hacer cortes muy finos sobre el nervio y entonces encontramos siempre la causa directa. Incluso la arteria que esté en compromiso con el nervio, ¿no? Lo cual es muy importante que el paciente pueda tener una evidencia de cuál es su enfermedad, ¿no? Antes de pasar a cualquier tipo de tratamiento, ¿no? Entonces con eso se le diagnostica perfectamente, con ese protocolo que tenemos nosotros ahí en nuestro resonador, en la clínica Alcibar. Entonces sí, entonces es muy importante. Muchísimas gracias. Han sido temas muy valiosos para la comunidad en general y pues bueno, sus palabras finales, doctor, muchísimas gracias por haber compartido esta mañana muy trascendental, no solamente para
el programa, sino que para muchas personas que están siendo parte de la misma. Han escuchado, se han motivado, estoy segura, y pues van a ir a usted o van a venir a mí, y con gusto daré la información para que ellos se animen a ser parte de estos procedimientos y no se compliquen, y pues sabiendo que tienen una esperanza en el tema del trauma raquimedular, en el tema también de la neuralgia del trigémino, pues las manos están listas, usted presta para apoyarles, ¿verdad? Pues sus palabras finales para el mundo, doctor. Gracias por habernos acompañado. Mira, primero felicitarte a ti, Silvia, porque esta actividad que tú ya tienes un buen tiempo desarrollando es muy importante para la comunidad, porque nosotros necesitamos tener que nuestros pacientes tengan información, cómo nosotros podemos tratarnos, cuáles son las alternativas que existen y cuál es la mayoría. Y sé que las está haciendo muy bien, entonces felicitaciones. Y eso me lleva también a querer insistir en la información que debe recibir la comunidad, ¿no? En el trauma raquimedular no hay que perder la esperanza siempre existe. Yo pienso que los estudios de células madres se siguen haciendo en el mundo entero. Yo todas las semanas recibo publicaciones nuevas sobre este tipo de tratamientos de células madres en el trauma raquimedular, y yo pienso que seguimos avanzando. De tal manera que la esperanza no se ha agotado, la esperanza existe. El tema es muy amplio, en realidad, ya tiene miles en realidad de publicaciones, porque hay mucha gente en el mundo que está investigando y está tratando ya este tipo de pacientes. Entonces no hay que perder la esperanza. De igual manera, en la neuralgia del trigémino, ¿no? Antes era considerada una enfermedad suicida, porque el paciente se deprime mucho. Entonces, esos pacientes, le digo, no se depriman porque sí hay una alternativa, ¿no? Hay una alternativa y de curación rápida para eliminar ese dolor tan terrible como es la neuralgia del trigémino. Entonces, ya no me queda más que agradecer por el tiempo que me has dado. He estado muy feliz de compartir contigo esta mañana estos temas tan importantes. Gracias a ti. Ha sido un honor, doctor. Lo admiro muchísimo. Le envío un fuerte abrazo, que Dios lo bendiga, y le deseo mucha salud en este año, muchos éxitos, muchos más de los que tiene. Estoy segura que muchas personas se van a animar a ser parte de estos procedimientos muy valiosos. Yo tuve el gusto y el honor de ser su paciente, soy su paciente. Me intervino también y pues bueno, ha tenido excelentes resultados en mi cuerpo, en mi vida. Y esta es la que soy yo ahora. Y eso es lo más importante para nosotros. Verte a ti es lo más importante para mí, en realidad. Te felicito mucho. Me alegro mucho por ti. Y que Dios le bendiga, doctor. Muchísimas gracias por haber aceptado esta valiosa conferencia. Que Dios le bendiga. Muy buenos días, buenas tardes a todo el mundo. Bueno, fue el doctor, tuvimos el gusto de tener aquí esta mañana al doctor Mario Zurieta Ulloa, neurocirujano, reconocido a nivel mundial, un especialista a carta cabal, completamente estudioso, mucho viaja y está siempre al tanto de lo nuevo de la ciencia médica en su rama. Pues bueno, cuando son las 10 de la mañana con 56 minutos, pues vamos a un corte comercial y retornamos con más. Un abrazo, doctor, que Dios lo bendiga. Gracias. Nos vemos. Chao. Constructora Ranicor S.A., empresa responsable que brinda oportunidad de trabajo. Realizan todo tipo de obra dentro y fuera de Manabí. Ingeniero Tito Álvarez, gerente de Ranicor S.A. Dirección: paso lateral frente a Manadial. Patio distribuidor de Dicenza. Te apoyamos, Ranicor. Todo lo que se construye en Portoviejo tiene que ser para generar riqueza en el territorio. El mejor mercado urbano estará en Portoviejo. Los mejores centros comerciales para autónomos estarán en Portoviejo. Los mejores parques estarán en Portoviejo. La Rotonda será el parque más moderno y de más variedad del Ecuador. Y la calidad no tiene dimensión. La calidad tiene visión y propósito. La visión, reitero, es convertir a Portoviejo en uno de los cantones más competitivos del Ecuador. Portoviejo nace de ti. Dios mediante, la vida tiene que continuar. No nos dejemos inocular por el virus del desaliento. Hay que perseverar,
con coraje, con alegría. El mejor regalo es estar vivo. Multiplico mis deseos de salud y bienestar para todos ustedes. Phoenix Car, servicio de taxi ejecutivo. Servicio ejecutivo puerta a puerta, encomiendas puerta a puerta, traslados dentro del país. Servicio a domicilio en comidas, compra de víveres, licores, medicinas y más. Cuando son las 10 de la mañana con 59 minutos, desde Puerto Viejo, capital de los Manavitas, para Ecuador y el mundo. Esto es revista semanal aquí, allá y en todas partes. En JC Online Radio y Televisión. Muchísimas gracias a todos los amigos de cada uno de los puntos importantes del mundo que nos ve y nos escucha, y pues de aquí la información se va a multiplicar. Tenemos cosas interesantes que hablar en esta mañana con mi segundo invitado. Se trata del doctor Milton Espinosa Lucas. Les voy a hablar acerca, así rapidísimo, una breve reseña acerca de quién es el doctor Milton Espinosa Lucas. Él es doctor en medicina y cirugía. Su cuarto nivel realizó la formación universitaria por competencia. Su cuarto nivel también en atención primaria en salud. Es magíster en investigación clínica y epidemiología. Es doctor PhD en ciencias médicas, docente de la ULEAM y de la UNESUN. Qué orgullo, qué alegría verlo, doctor Milton, puertovejense, manavita, que está formando a muchas generaciones en 2 universidades con su conocimiento. Un hombre de investigación, un hombre de mucha formación, no solamente académica, sino humana, que es lo más importante. Tengo el gusto y el honor de conocerlo hace algunos años desde la formación de en la Universidad Laica del Faro de Manaví, pues muy estudioso, muy sencillo, una persona muy solidaria, con grandes principios. Gracias por haber aceptado esta invitación. El día de hoy vamos a hablar con usted, doctor. Buenos días, buenas tardes a todo el mundo. Un abrazo para usted, pues vamos a hablar acerca, un resumen. Como él es epidemiólogo, especialista en epidemiología, vamos a hablar acerca de lo que concierne el tema de la pandemia, no solamente a nivel del Ecuador, sino a nivel del mundo. Buenos días, doctor. Gracias. Sí, muy buenos días a todos, Cecilia. Un gusto estar contigo, estar con tu audiencia, ¿no? Estar con todos ustedes para dedicar un tiempo a hablar sobre... A lo mejor la gente tiene la percepción de que se habla mucho de esto, pero creo que es importante tocar el tema porque vale calar hondo sobre las medidas de bioseguridad que se debe tener en todo el mundo, no solo en el Ecuador, y no solo en Puerto Viejo, sino en todo el mundo. Es un orgullo estar contigo. Te estaba señalando que realizamos profundo seguimiento de tu formación y también de tu audiencia. Para mí es un gusto estar contigo, Silvia. Muy buenos días. Mucho más para mí. De verdad que la información que usted el día de hoy, mañana, tarde y noche para el mundo nos va a transmitir es fundamental. Quisiera que nos haga un análisis global de la pandemia, luego un análisis a nivel del Ecuador, un análisis a nivel de nuestra provincia. ¿Cómo ve usted esto que se ha dado? ¿Qué es lo que ha faltado para que se mejoren los índices, los casos, en vez de disminuir, van subiendo? ¿Qué es el término pandemia para las personas que no lo conocen? ¿Qué es una endemia? Y términos que, se dicen, se conocen, así que a ciencia cierta rápidamente en nuestra comunidad, pero hay personas que todavía les falta empaparse del mismo y pues nomás lo dicen y no lo conocen. Pues tenemos a la persona especial, a la persona que está preparada para decirlo. Coméntenos acerca de aquello. Sí, bueno, muchas gracias. Recalcar sobre todo los datos que tenemos actualizados hasta el día de hoy. Normalmente tenemos se tiene un mapeo de la Universidad Johns Hopkins a nivel mundial y a nivel de Latinoamérica y especialmente en el Ecuador. Recalcar las cifras que son un poco alarmantes, siguen siendo alarmantes como fueron al inicio, del rápido repunte que ha tenido el COVID-19 durante todo un año, ¿no? Recordemos que el 3 de enero, justo un día como hoy, en China reportó a la Organización Mundial de la Salud los primeros casos de esa neumonía, que en ese momento todavía no se conocía de qué se trataba. Cerca del 11 de enero más o menos se tuvo la primera secuenciación genética del virus
Entonces, la investigación referente a esto ha ido de manera muy rápida, muy acelerada. El mundo está trabajando de manera colaborativa para poder eliminar el virus. Sin embargo, en algunas ocasiones ciertos retrasos en el manejo de la pandemia han originado que se haya diseminado. Ahora más aún con esta nueva variante del virus que se encuentra en profunda investigación. Entonces los datos que tenemos recogidos al día de hoy de la Universidad Johns Hopkins, tenemos 84.681.802 casos a nivel global, a nivel mundial. Es decir, ya pasamos la barrera de los 80 millones de casos con 1.837.649 fallecidos a nivel global y a nivel mundial. Esto nos da a entender de que a nivel del mundo tenemos un 2.2% de letalidad. Es decir, que de 100 personas que se enferman con el COVID, 2 personas están muriendo. En nuestro país, quizás para entrar un poco más en contexto, reportados por el Ministerio de Salud Pública, 214.513 casos al día de ayer, con 14.059 muertes, lo que da una letalidad del 6.5%. Es decir, acá en nuestro país, de acuerdo a los datos que se suministran, se están muriendo casi 7 de cada 100 personas que se enferman por el COVID-19. Existe que hay que investigarlo, existe una diferencia, si se dan cuenta, a nivel global de lo que está pasando en nuestro país. Aparentemente en nuestro país está muriendo más gente que a nivel global, pero es una información relativa que hay que seguir haciendo investigación. Probablemente no se están diagnosticando los casos que se deben diagnosticar, muchos casos están pasando sin diagnóstico, sobre todo tomando en cuenta que el 25% de los individuos que contraen la enfermedad van a ser asintomáticos, es decir, no van a presentar síntomas. Y eso es lo que origina muchas veces la transmisión, y por eso son las medidas de bioseguridad en las que se está recalcando de manera reiterativa el uso de mascarillas, el distanciamiento físico y también el lavado de manos, ¿no? Que en eso no hay que perder. Yo creo que todos los médicos estamos empatizados con esa información y tenemos que repetirla de manera continua a la población. Es verdad que ya existen vacunas aprobadas por los organismos competentes de otros países. Sin embargo, se considera de que la solución o la llegada a la anterior normalidad, como nosotros se le dice, no va a ser tan rápido, no va a ser ni a corto plazo, probablemente ni a mediano plazo, sino que va a tener su proceso. Más aún de que a nivel global, a nivel mundial, existen ciertos determinantes sociales que crean mella en los diferentes países. Es decir, no es igual enfermarse acá en el Ecuador que enfermarse en Gran Bretaña. No es igual enfermarse aquí en el país que enfermarse en Estados Unidos. La letalidad está un poco alta, que el acceso a la salud, lamentablemente, y eso tenemos que decirlo con mucha realidad, el acceso a la salud en nuestro país no es del mejor. La atención primaria de salud, que es el eje fundamental para poder enfrentar pandemias, para enfrentar epidemias, lamentablemente en muchos de los países latinoamericanos no está fortalecida. Eso trae en desmedro y en el creer de que no vamos a llegar a una solución lo más temprano posible, como a lo mejor lo lleguen otros países del primer mundo que tengan mejor fortalecida su atención primaria. La pandemia nos ha golpeado a todo el mundo, es global, sin embargo hay personas y países que están en desventaja ante la pandemia. Y creo yo que en nuestro país, en virtud de la dimensión social que tenemos, no vamos a tener una luz muy clara, muy cercana. La vamos a tener sí, y en eso no hay que perder las esperanzas, la vamos a tener sí, pero hay que guardar las medidas que de manera reiterativa, repito, hay que mantenerlas, ¿no? Las medidas de bioseguridad, ¿no? Sobre todo hay que cuidar a nuestro adulto mayor. Un análisis que estuvimos haciendo con compañeros de epidemiología a nivel mundial, el 20% más o menos de los pacientes de 65 años, el 20% probablemente
tenga complicaciones y fallezca el 20%. En nuestro país, en el análisis que se tuvo en el mes de diciembre más o menos, el 25% de los adultos que se están enfermando se están muriendo, es decir, 1 de cada 4. Entonces, nuestro adulto mayor es el que más tenemos que cuidar, ¿no? El que más tenemos. No significa de que el resto de personas no se vayan a enfermar o no vayan a tener complicaciones. De hecho, hemos visto, se han visto a nivel que es muy conocido por toda la audiencia, el hecho de que han existido complicaciones de personas de jóvenes, de adultos de 20 a 49 años, han existido, ¿no? Pero el grupo vulnerable, el grupo más vulnerable son los adultos mayores y las personas que tienen otras enfermedades, ¿no? Otras enfermedades como hipertensión, como diabetes, que tienen algún problema inmunitario, ¿no? Entonces, quizá eso para dar el contexto de la vacuna. Ya existen ya 3 vacunas aprobadas a nivel global, sobre todo en Gran Bretaña, que ya se ha puesto el país a la cabeza de este tipo de análisis. Casualmente en los últimos días se aprobó la vacuna de AstraZeneca Oxford, que da ciertas características de mejor manejo, de mejor logística a nivel mundial. Ustedes deben de recordarse de que la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna son vacunas que el manejo de la cadena de frío, que es lo que nosotros le conocemos, que es que tiene que mantenerse muy refrigerada a menos 60, menos 70 grados centígrados, lo que plantea ciertos problemas de logística para que esa vacuna llegue a la persona, ¿no? Sin embargo, el advenimiento y la aprobación de la cadena de AstraZeneca Oxford, que necesita menor temperatura, de 2 a 8 grados de temperatura, que es lo que normalmente se utiliza en todos los países con el resto de vacunas, plantea también otras esperanzas, ¿no? Otras esperanzas de poder llegar a ese punto final del coronavirus. Ahora, tú también me señalabas lo que era pandemia es cuando una enfermedad se disemina a nivel global, cuando está en más de 6 países a nivel global y en diferentes continentes. Entonces, el término de pandemia ya se empezó a acuñar y creo que fue conocido desde el brote que tuvimos de H1N1, y para nuestra generación, ¿no? Porque ya hubo otra pandemia que generó muchas muertes, cerca de 25 o 26 millones de muertes, que es la mal llamada gripe española, ¿no? Sin embargo, nosotros empezamos a conocer el término de pandemia desde que la influenza H1N1 se empezó a conocer el término de pandemia, que es cuando una enfermedad se disemina a muchos países en 2 o 3 continentes. Es probable que la enfermedad del COVID-19 y particularmente del SARS-CoV-2 se convierta en endemia, y en ese término de endemia significa que es una enfermedad que la vamos a tener durante mucho tiempo, ¿no? Es decir, va a estar circulando durante mucho tiempo, probablemente no se vaya, sea como la influenza o como otros coronavirus que producen el resfriado común, y se mantenga durante un tiempo. Lo que sí debemos de pensar es que con la vacuna vamos a tener cierta inmunidad, se va a tener inmunidad, pero no se va a lograr hasta que exista una inmunidad completa, inmunidad de rebaño, que es lo que se llama inmunidad comunitaria, que es lo que la gente conoce, ¿no? Entonces, dentro de ese término de inmunidad de rebaño o inmunidad colectiva o inmunidad comunitaria, depende de los términos, no se va a llegar tan rápido, ¿no? No se va a llegar tan rápido, y el virus va a estar circulando y probablemente se convierta en una endemia, que, como te dije y como le digo a la audiencia, es una enfermedad que se va a mantener durante algún tiempo y probablemente ya se vuelva en este sentido endémica, va a estar presente durante muchos años y quizás va a estar por su tiempo, ¿no? Y cada vez va a estar apareciendo. Lo que sí hay que tener cuidado es que tener mecanismos adecuados de diagnóstico, mecanismos adecuados de tratamiento y, bueno, lo fundamental que es la vacuna, ¿no? La inmunización. Existe, quizás en esto quisiera hacer un paréntesis, existen ciertos movimientos antivacunas que están pegando muy fuerte a nivel mundial, y esta vacuna no está exenta de eso, ¿no? No está exenta de esos mitos que se están relacionando a la vacuna, sobre todo las complicaciones, sobre todo pensar que producen eventos adversos, y no es tal. Ya la vacuna está pasando por algunas fases. Mucha gente señala de que la vacuna se ha investigado en un tiempo récord, y es verdad, se ha investigado un tiempo récord, pero solo la vacuna para el coronavirus. Pero el sistema de inmunización lleva investigándose durante muchos años. El sistema de inmunización que se creó con la vacuna de Pfizer y Moderna no es solo de este año. Son la profesora encargada de
inclusive que va a ser nombrada, inclusive que va a ser candidata al premio Nobel de Bioquímica, lleva investigando esto cerca de 20 años, el sistema de inmunización por este medio de la vacuna de Pfizer y Moderna. Por lo tanto, yo creo que sí hay que estar hay que estar atentos. Ninguna vacuna, ningún evento, ninguna administración ni ningún medicamento de los que tomamos está exento de un evento adverso. Se pueden presentar, pero son mínimos, son muy pocos los que se pueden presentar, ¿ah? Entonces, en eso sí quiero recalcar que la inmunización es necesaria, es quizás la luz que tenemos al final del túnel durante este año, que ha sido muy duro para nosotros y creo que en particular para el personal de salud que se ha dedicado al cuidado de los enfermos. Doctor, hay una preocupación muy grande frente a lo que acontece en los laboratorios, no solamente en nuestra provincia, sino a nivel del país y bueno, también a nivel mundial. Un caso de ello es que un paciente, ¿qué piensa acerca de esto? Un paciente se va a hacer una prueba a un laboratorio, la prueba de IgM, y sale en 6.000, de 1.000 unidades, sale positivo. Y el mismo día se la realiza en otro laboratorio, pero se realiza no la misma prueba, sino se realiza un hisopado y le sale negativo. ¿Cuál es su pensamiento acerca de este caso? Sí, gracias por la pregunta, Silvia. Realmente ha pasado y nos ha pasado a los médicos en algunas ocasiones, ¿no?, que hemos visto este tipo de pacientes. Recordar que toda prueba se utilizan algunos criterios, pero sobre todo hay criterios que le denominamos sensibilidad y especificidad de la prueba. La sensibilidad es cuando la prueba que se hace me sale positiva y realmente tengo la enfermedad. Es decir, se hace la prueba, me sale positiva y yo tengo la enfermedad. Y la especificidad es cuando me hago la prueba, me sale negativa y realmente no tengo la enfermedad. Entonces, esos son dos valores que hay que tomarlos en cuenta en toda prueba. Entonces, las pruebas de anticuerpos, ninguna prueba tenemos que esperar que tenga una sensibilidad del 100%, es decir, que le pegue todo el que tiene la enfermedad, me va a salir la prueba positiva. Ninguna prueba lo tiene. La mejor prueba que existe es la del PCR, ¿no? Es la que tiene 99.9% de sensibilidad y muy cerca de la especificidad. Por lo tanto, es la más confiable. Las pruebas de anticuerpos, debemos tomar en cuenta que hay algo que nosotros denominamos la reactividad cruzada. Es muy probable que exista reactividad cruzada con otros coronavirus. Por ejemplo, era el miedo que se tenía en esta etapa, cuando empieza la etapa, que se tiene en la etapa invernal, porque es cuando empiezan a aparecer los casos de la gripe común, la gripe estacional, que en algunas ocasiones son originados por otros coronavirus. Eso pueden dar una reactividad cruzada. También la reactividad cruzada en las pruebas de anticuerpos se dan en los pacientes con enfermedades autoinmunes. Es muy común también, bueno, no relativamente común, de tener pruebas que aparentemente son positivas cuando realmente no tienen la enfermedad. Es decir, tienen una sensibilidad baja y eso pasa con buena parte de las pruebas. Sobre todo las pruebas rápidas, ¿no? Sobre todo las pruebas rápidas. Y un poco más confiables, o sea, confiables un poco más son las pruebas de las pruebas de anticuerpos cuantitativas, son un poco más confiables. Sin embargo, el gol estándar sigue siendo la PCR, ¿no?, la reacción en cadena de la polimerasa. Actualmente ha salido una prueba que está en nuestro país, que aproximadamente cerca de un mes, que llegó por parte de la Organización Mundial de la Salud, que es la prueba de antígeno. Es decir, el antígeno es la estructura que tiene el virus. Hay una proteína específica y se llama spike, que es una proteína como un ganchito, que es la que se pega a la célula nuestra, ¿no? Es la que se pega. Esa proteína es un antígeno que puede ser determinado mediante un hisopado nasofaringeo. Es decir, la prueba muy similar al cotonete, como una especie de cotonetes, como para que me entiendan un poco, que se pone en la nariz del paciente y le hacen un raspado y luego se manda a estudiar. Es muy similar a una prueba de antígeno que actualmente se está haciendo también en los laboratorios privados y por parte del sistema público. Esa también tiene mucha sensibilidad y mucha especificidad, ¿no? Entonces, ante la duda de un diagnóstico, siempre uno tiene que basarse en la prueba de oro que nosotros le decimos, la prueba referencia que es el PCR. Ahora, para dar un diagnóstico, normalmente no solo se tiene que tener una prueba, se tiene que tener el contexto, ¿no?, el contexto del paciente. Por ejemplo, si tuvo un antecedente, existe ahorita una aplicación, el Axis, una aplicación en la cual yo puedo saber si estuve en contacto con un paciente que ha dado positivo.
Entonces, si yo tuve en contacto con un paciente que ha dado positivo, tengo la sintomatología, yo le señalaba que cerca de 1 de cada 5 pacientes va a ser asintomático, pero el resto va a tener síntomas. Entonces, si yo tengo sintomatología, tengo el contacto con un paciente que ha dado positivo, más tengo una prueba positiva, lo más probable es que yo tenga la enfermedad. De hecho, el diagnóstico es la enfermedad. Existe también, si yo tengo la sintomatología, no tengo el contacto y tengo una prueba positiva, lo más probable es que yo tenga la enfermedad. Entonces, la ciencia es una teoría de probabilidades, estimados compañeros. Nosotros no podemos señalar el 100%, no podemos hablar el 100% de seguridad cuando se hace una prueba diagnóstica, ¿no? Se hace una prueba diagnóstica. Depende de muchos componentes la prueba diagnóstica. Sin embargo, repito, ante la duda, siempre es preferible utilizar la prueba estándar, que es la prueba PCR. El problema de la PCR es que implica mayor complejidad, no es una prueba que está rápida, ¿no? El resultado no te lo entregan de manera rápida, a veces a los 2 días y en ocasiones 3 días, y dependiendo del sistema de salud público que puede estar o no colapsado, va a demorar más tiempo, ¿no? Doctor, si bien es cierto, en el tema de una enfermedad influyen muchos factores. Estamos hablando del sistema ambiental, la parte genética, la parte de las costumbres culturales, económicas, lugar de residencia, etcétera, etcétera. Tenemos actualmente la posibilidad de contar en nuestro país con vacunas, muchas vacunas, la vacuna exclusivamente para el tema principal, como es el COVID-19. Ahora, esta vacuna viene de otro país. Se le ha realizado este estudio a seres humanos de otro país, de otra cultura, de otra genética, de otra forma de vida, etcétera, etcétera. ¿Está usted de acuerdo que en el país se utilicen esta vacuna que ha sido un tema de experimentación en otro país, siendo nuestro país distinto en cultura, economía, genética, raza, etcétera, etcétera? ¿Debemos aplicarnos esa vacuna o no, y por qué? Sí, gracias por tu pregunta, Silvia. Realmente podría ser un tema controversial en ese sentido, pero la ciencia, o sea, la vacuna ha pasado por algunas fases. Ha pasado ya por 3 fases de investigación. Una primera fase que es experimental, una segunda fase que es probado en individuos sanos para ver que no tenga eventos adversos. Dentro de esos individuos sanos que no han tenido eventos adversos, no solo son pacientes de una misma raza, de una misma etnia. Se escoge, son estudios de tipo multicéntrico. Es decir, al ser multicéntrico no significa que solo estudiaron gente en Estados Unidos, no significa que solo estudiaron gente en Gran Bretaña. Estudiaron en algunos países, entre ellos latinoamericanos, la vacuna. Y ahorita que estamos en la fase 4, son las mismas fases que atraviesa cualquier vacuna y cualquier medicamento. Todos los medicamentos que salen al mercado pasan las mismas fases. Son estudios, se le denominan ensayos clínicos aleatorios multicéntricos. Es decir, no solo se investiga en gente de Gran Bretaña, se investiga a nivel global, a nivel de todo el mundo. No tengo ahorita el dato, sé que se hicieron en 150.000 individuos una vacuna y no fueron. Ahora, la genética cambia, pero ¿qué tanto puede cambiar la genética entre un individuo anglosajón con un individuo latinoamericano? Cambian sí ciertos determinantes, quizás no los determinantes biológicos, determinantes sociales sí, pero los determinantes biológicos no podrán cambiar en mucho, ¿no? Entonces, lo que sí es recomendable es en la fase 4, que ocurre no solo en esta vacuna, en todas las vacunas y en todos los medicamentos, es cuando la vacuna se le va a poner la droga o el medicamento o otro tipo de vacuna se hace a nivel global, a nivel de todo el mundo. ¿Qué es lo que sí hay que tomar en cuenta aquí? Controlar algún evento adverso que tenga. Es decir, cuando yo me vacuno, si tengo algún síntoma, tengo que reportarlo, tengo que ir donde el médico y reportar que el médico reporte al Ministerio de Salud Pública en el caso de que exista algún evento adverso. Actualmente, de que han existido eventos adversos, sí, han existido, son en muy pequeño porcentaje, 0,01%.
Entonces, es muy bajo el porcentaje de presentar el evento adverso. Entonces, si yo me pongo a pensar, ¿qué riesgo tengo? Porque esto es una cuestión de percepción de riesgo. ¿Qué riesgo tengo de enfermarme por COVID y morirme? Probablemente sea del 2 de cada 100 que puede ocurrir, ¿no? Y si es un adulto mayor, es mayor, ¿no? Porque cerca de 1 de cada 4 probablemente fallecerá por el virus en nuestro país. ¿Y qué riesgo hay de que yo tenga un evento adverso grave si me pongo la vacuna? Entonces, las posibilidades van a ser ínfimas, van a ser muy pocas, 0.01 de que yo pueda tener algún evento adverso. Y un evento adverso grave será mucho más raro. Entonces, si yo me pongo a ver esto, cuestión de ¿qué tengo más riesgo? ¿De ponerme la vacuna o no ponérmela? Porque esos son hay algo en epidemiología que nosotros llamamos el árbol de decisión. Yo tengo mi árbol de decisión, y dentro de mi árbol de decisión tengo o me pongo la vacuna o no me la pongo. ¿Cuál tengo más riesgo? ¿De no ponérmela o de ponérmela? Entonces, el riesgo de no ponérmela supera en muchas veces el riesgo de que si me la pongo, ¿no? Entonces, es una cuestión de percepción de riesgo en el que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. No puedo negar de que puede existir algún evento adverso. Lo puede existir, pero va a ser rarísimo, va a ser muy raro. Entonces, es más común de que yo me pueda complicar por la enfermedad que por la vacuna. Entonces, esa es una cuestión de percepción de riesgo que hay que tenerla. Y no es de comparar casi el riesgo de me puedo enfermar. No, es raro, es muy raro que se presente un evento adverso, pero hay que tenerlo en cuenta por lo que tú señalas. A lo mejor pueden ser individuos que tengan algún componente biológico que pueda hacer que eso necesita ser controlado. Necesita ser controlado porque recordemos que la vacuna está en una fase 4, todavía no estamos hablando no estamos diciendo que está comprobada el 100%, estamos en una fase 4, la vacuna va a salir a distribución a nivel global, a nivel mundial, y ahí vamos a seguir valorando. Hay vacunas que ya tienen más de 10 años y se sigue valorando su efectividad. Entonces, lo recomendable sigue siendo la inmunización, y en los pacientes que tengan mayor compromiso, con mucha mayor razón. Se habla mucho del repunte en 2 semanas, no solamente a nivel de la provincia, el Ecuador, sino a nivel mundial. Si es así, ¿qué porcentaje estaríamos hablando que existe el repunte? ¿En qué porcentaje en relación a la actualidad de los casos que existen? Sí, bueno, a nivel mundial ha existido repuntes, lo que le llaman la segunda ola. La segunda ola que está ocurriendo ahorita en los países europeos, sobre todo en los países europeos. Está viendo el reporte de Gran Bretaña, en Alemania está pegando muy fuerte el COVID, probablemente sea por esa variante que han encontrado, esa variante genética, cerca de mutaciones que han ocurrido, o variantes más bien, variantes genéticas que han hecho que el virus se está intentando defender, ¿no? Está provocando su propia selectividad natural, ¿no? Entonces, dentro de esa función de selectividad natural, está cambiando para adaptarse más al humano, para ser más infectante. Entonces, eso está haciendo de que se disemine más rápido. Inclusive, y se ha visto que en países donde hay más confinamiento, de hecho, se crearon más confinamiento en Gran Bretaña, en España, en Alemania. Sin embargo, el virus, a pesar de eso, se sigue transmitiendo de manera rápida. En nuestro país no se ha detectado la variante, se hacen algunos estudios para intentar detectar esa variante que es mucho más contagiosa. Se estima que es más contagiosa, supera el 50-70% de veces más contagiosa que el coronavirus que no había mutado. Entonces, que había mutado y no había tenido esa variante. Entonces, nuestro país, por suerte, aparentemente no la tenemos. Esperemos que no llegue, a pesar de que es muy difícil, muy compleja la situación por la comunicación que tenemos en nuestro país. De hecho, eso fue lo que ocurrió en el primer brote importante que hubo en Guayaquil, por esa comunicación internacional que tenemos de muchos de nuestros migrantes. Es difícil contener que una variante aparezca. Ya apareció una variante en Chile. Es difícil, y por el tiempo que tenemos, hasta que ocurra una vacunación de inmunidad de rebaño, probablemente lo más probable es que llegue la variante acá a nuestro país si no se toman unas medidas un poco más rigurosas a nivel de vuelos internacionales. Entonces es probable que ocurra en algún momento. Ahora también las fiestas que han ocurrido en nuestro medio, no solo acá en el Ecuador, sino a nivel mundial, ha hecho que mucha gente se junte, se una
tenga mucho contacto físico, en algunas ocasiones sin mascarilla, en algunas ocasiones sin las debidas medidas de bioseguridad. Entonces, se espera, de hecho hubo no un repunte, una segunda ola, porque todavía no podemos hablar de una segunda ola, porque no hay un evento tan alto, pero ocurrió un ligero repunte cuando hubo el feriado de los difuntos, un ligero repunte en ciertas ciudades como Quito y Guayaquil, en Manabí un poco, y es probable que lo haya, ¿no? Es probable que haya ese repunte durante las próximas semanas. Esperemos que no sea muy alto, de hecho lo va a haber, pero esperemos que no sea muy alto, que no hablemos de una segunda ola como lo está ocurriendo en Europa, en donde mucha gente se está enfermando, en otras ocasiones porque se descuidó también de ese contacto físico y la variante. Pero de que van a haber repuntes, sí van a existir en los próximos días. Lo que hay que tener cuidado es que no saturen el sistema de salud, ¿no? Porque eso es esa es la preocupación mayor que tenemos en salud pública, ¿no? El colapso de nuestro sistema de salud. Es decir, que haya tanto enfermo que no haya capacidad de respuesta, porque eso colapsa y eso provoca más muertes, más morbilidad. Recordemos el caso Guayaquil, en donde mucha gente se enfermó al mismo momento, no hubo capacidad de respuesta, gente que tenía que acudir a otros centros de salud, no encontraban. Entonces, ese es el mayor miedo que se tiene cuando existe un repunte alto, ¿no? El colapso de nuestro sistema de salud, que uno no da respuesta a los enfermos de COVID, pero tampoco no da respuesta a los otros enfermos, porque las otras gente se sigue enfermando, siguen habiendo los problemas de enfermedades crónicas no transmisibles, siguen habiendo los otros problemas de infecciones, enfermedades transmisibles, es decir, eso no se ha acabado, eso sigue existiendo, accidentes de tránsito, traumas craneoencefálicos, eso sigue existiendo. Entonces, lo que se tiene que tomar en cuenta es que no colapse nuestro sistema de salud. Por eso es el cuidado que se tiene que tener de que no haya repuntes muy fuertes, ¿no? Su consejo final a la ciudadanía en general, doctor. Sí, bueno, con el ánimo de ser reiterativo, porque es algo que tenemos que tener en mente, tener en cuenta, mantener las medidas de bioseguridad, mantener el uso de mascarillas, mantener el lavado de manos constante, el distanciamiento físico con gente. Ahí nosotros utilizamos lo que se llama nuestro clúster social, o nuestro grupo social, o nuestra burbuja social. Nuestra burbuja social es la gente con la que convivimos a diario, ¿no? En la medida de las posibilidades, evitar el contacto de un clúster social o de nuestra burbuja social con otra, evitar la conjunción sin las debidas medidas de bioseguridad, tomar en cuenta si existe la capacidad de tener reuniones que sean al aire libre. Lo más riesgoso que puede existir, y eso ya está profundamente investigado, es estar en áreas muy cerradas, sin una adecuada ventilación, sin un adecuado uso de mascarillas. Entonces esas zonas hay que evitar en lo posible. Si uno va a un supermercado, si uno va a algún lado donde vea mucha gente aglomerada y donde sea un espacio cerrado, tenerle miedo, porque es donde más probabilidad existe de que exista el contagio, ¿no? Esas medidas, agradecerte finalmente, Silvia, agradecer a Radio JC por la invitación. Estamos para guiar en lo que se pueda a la audiencia. Muy contento de estar contigo y muy contento de saludarlos a todos. Mi profundo abrazo y mi profundo agradecimiento hacia ustedes. Muchísimas gracias, doctor. Él fue el doctor Milton Espinosa Lucas, especialista en epidemiología, doctor en ciencias médicas, una persona muy estudiosa de la academia de la Universidad Laica del Alfaro de Manabí y también docente de la UNESUM. Qué gusto, qué honor haberme puesto al día, no solamente yo, sino el mundo entero nos hemos puesto al día acerca de lo que está aconteciendo. Siempre hay novedades y ya estamos al día en esto, pues excelentes consejos, recomendaciones que nos ha dado pues para que la ciudadanía pues tenga un poquito más de prevención y pues nuestros sistemas de salud no se colapsen. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, querido doctor, que Dios lo bendiga, que tenga un excelente año de muchas bendiciones para usted y su familia. Un fuerte abrazo, pues gracias por habernos acompañado. Cuando son las 11 de la mañana con 32 minutos, pues nos vamos a despedir en su programación Revista Semanal, aquí, allá y en todas partes. Un fuerte abrazo, besos, que Dios los bendiga en este 2021. Ha sido un gusto, un honor. Buenos días, buenas tardes, muchas gracias.